buenas tardes y muy buenas tardes de sábado y bienvenido. Por fin vuelvo por aquí por el canal, que ya me apetecía venir por aquí también. Y ya veo que teníais ganas también vosotros, por lo que estoy leyendo en el chat. Eh, Hoy quería ya terminar por fin la serie sobre suspensiones que inicié hace en el año 42 antes de Cristo, más o menos. Así que y quería bueno quería intentar terminar ya por fin la serie y he encontrado ahora el hueco. Sabéis que ya hablé de las suspensiones rígidas, hablé largo y tendido sobre suspensiones independientes y me quedaba por hablar de dos tipos de suspensiones, sí, dos tipos de suspensiones independientes que quizás sean las más extendidas actualmente ya y de las más importantes. Y luego un bonus, pues bueno, para hablar un poquito también de la competición que nos gusta, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, pues en definitiva, pues de eso iba a ir esta tarde, pero como ha habido alguna que otra noticia interesante, quería repasarla un poco por encima mientras va viniendo más gente, si va viniendo más gente al directo. Y, y luego ya iniciarlo, porque como realmente van a ser dos tipos de suspensiones, es verdad que dentro de la suspensión independiente, es verdad que son, para mí quizás son las más importantes actualmente, en vehículos turismo por supuesto, y bueno, había que hablar de ellas. Ya os recuerdo que tenéis toda la serie disponible aquí en el canal de Twitch, también la tenéis disponible en el canal de YouTube, podéis buscarlo en las listas o podéis buscarlo como sistema de suspensión en vehículos automóviles. Eh, y podéis ver por si queréis repasar todo lo que he estado haciendo, ¿no? Sabéis que empecé hablando del elemento elástico, del elemento amortiguador, de los elementos de unión, de lo que era la estructura, ¿no? Que sostiene la suspensión. Y luego después hablé de los que eran los esquemas, suspensiones dependientes o rígidas o suspensiones independientes. Bueno, pues eh, ya por fin creo que la puedo terminar. Así que eso. Pero lo que os quería decir es que había alguna noticia interesante que me ha llamado la atención esta semana. Y claro, cómo no, os iba a hablar un poquito de lo que ha presentado Ferrari, de lo que a mí me parece más novedoso de todo. Es verdad que hay más cambios aparte de esto, pero concretamente esta cuenta en japonés o en chino, no sé, me van a matar, ¿sabes? No sé el idioma exacto, yo creo que es chino, pero no lo sé. El tema es que, bueno, como veis, los cambios principales en el Ferrari los tenéis señalados con las flechitas. Yo sé que hay mucho cachondeo con esto de las flechitas en internet, pero realmente aquí, bueno, está indicando lo que para mí también creo que son los cambios principales. Lo primero de todo es que Ferrari ya adoptó la filosofía Red Bull. Lo veis en la imagen de abajo, la estoy señalando con ese pontón muy parecido, ¿no? Con ese pontón tipo efecto Coanda y downwash, pues para llevar los flujos aerodinámicos hacia la parte inferior y trabajar mejor lo que es el undercut para llevar más flujo. Pero aquí Ferrari ha ido un paso más allá y ha copiado a Red Bull. Es el primer coche que creo que saca, sí, el primer coche que saca este concepto. Y digo creo porque sé que habrá más coches que estén, más equipos que estén interesados, ¿no? En cambiar el concepto o estén ya estudiándolo, pero claro, esto no es tan fácil de realizar. En el caso de Ferrari han sido bastante rápidos. Estoy seguro de que Ferrari ha estado, o sea, quiero decir, mejor dicho, Newey no ha sido el único que ha pensado en esta solución. Antes incluso de que se presentara el Red Bull. Y que seguro que esta solución la han estado pensando en más de un departamento. Lo que pasa que, bueno, al final tú sabes cuáles son tus recursos y cuáles son tus fortalezas y tus debilidades y sabes hasta dónde puedes llegar. En el caso de Ferrari han decidido arriesgarse, han hecho ese underbite, como dicen los ingleses, ese pontón en forma de boca de tiburón. Y ahora los flujos de aire cambian radicalmente. Y cuando digo radicalmente es que cambia mucho porque ahora la alimentación para la refrigeración de toda la zona interna del pontón se realiza con aire que va a viajar de abajo hacia arriba. Anteriormente, con las formas de cuchara, como la que tiene Aston Martin o como la que tiene casi cualquier coche ahora mismo de la parrilla, el flujo viene de arriba hacia abajo, lo dejas caer y que entre por la parte superior, digamos, del chasis. Pero ahora no, ahora ese flujo va a venir de abajo hacia arriba. Hay una ventaja sustancial en hacerlo así, en el sentido de que ahora tiene bastante más volumen disponible
donde está la flecha aquí, os estoy señalando con el puntero del ratón, tienes bastante más volumen disponible y eso significa más caudal, más potencial aerodinámico. Luego ya tendrás que guiarlo, eso ya es otra historia, pero de momento ya tienes más volumen disponible que aquí en esta zona. El problema, el flujo viene de abajo hacia arriba y es muy fácil que la separación de la... Hay que tener muy presente la posible separación de la capa límite en toda esta zona de aquí para la buena alimentación del pontón. Entonces eso hay que hacerlo muy bien y para ello necesitas cambiar suspensiones o cambiar un poco la geometría de la suspensión y necesitas cambiar el ala delantera sobre todo. Entonces, bueno, los cambios de Ferrari, los principales de momento que se hayan visto son estos, pero no se circunscriben solo ahí. El suelo también va a tener que cambiar y va a haber bastantes cambios. Y de hecho no habrá mostrado todo Ferrari porque no creo que quisieran mostrarlo todo en ese... ¿cómo se llama esto? En ese Filming Day. Entonces, bueno, en definitiva, como os digo, pues... Te diría que japonés. Pues mira, a ver, ya digo que no tengo ni... de verdad que no tengo ni idea. Es posible que sea japonés, vamos, ya digo que yo siento no tener mucha idea sobre esto. Yo como no soy un streamer famoso, pues no, no entiendo de ciertas cosas. En definitiva, como os digo, cambios en el suelo, seguro que los va a haber. Va a haber más cambios en el pontón, eso os lo garantizo a lo largo del año. Habrá optimización de superficie y más cosas. Y aquí, en esta imagen, aquí vemos la misma imagen del lateral y vemos lo de las famosas flechitas, ¿no? ¿Veis cómo esa flechita es bastante más corta, la morada? Y aquí la flechita es bastante más grande. Indicativo de que tiene más volumen disponible, repito. A la hora de utilizar estos generadores de vórtices, que sabéis que son para sacar el aire sucio y energizarlo y sacarlo fuera, el aire sucio que saca la entrada del suelo en la parte delantera. Sabéis que aquí están las fans, que se llaman, que son esas pletinas curvadas, que lo que hacen es sacar aire sucio y evitar que se meta en los canales inferiores. Y estos generadores de vórtices lo que hacen es energizar ese aire sucio y sacarlo fuera. Bueno, pues eso también lo tiene que cambiar Ferrari porque ahora tienes que lidiar con mucho más caudal de aire en esta zona, en todo el undercut, del caudal con el que lidiaba anteriormente. De hecho, si os fijáis aquí sí se nota... Es posible también que la publicidad esté... Bueno, además de que las fotos están dadas la vuelta, etcétera, pero... es posible también que el pontón haya cambiado un poco aquí, en lo que es el undercut, y se haya excavado todavía un poquito más. Pero ya digo, esto... De las fotos me fío hasta cierto punto. El S-Duct, el famoso S-Duct que decían que se usaba, que parece ser que sí, que había una salida de aire aquí que conectaba con la parte delantera. Ahora, de hecho, en esta imagen no se aprecia y lo que han hecho ha sido colocar esa pieza, que la vamos a ver aquí en lateral, ¿veis? Me preguntaron si esto era legal. En principio yo creo que debería de ser legal por una razón muy sencilla, porque si eso está dentro del cajón de volumen de la FIA, sabéis que la FIA tiene unos cajones de volúmenes, en donde dentro de esos volúmenes tú puedes introducir la pieza que sea, siempre que esté de acuerdo con el radio de acuerdo que te exigen, etcétera, etcétera. Y como esa pieza, como veis, no es parte portante, o sea, no tiene una responsabilidad estructural en este caso, pues entonces debería de ser legal. Ya os digo, no... Habría que mirar muy bien el reglamento, pero en principio yo no le veo ningún problema a la cobra, ¿no? Como la han llamado algunos. Y esto es básicamente optimización de superficie, o sea, ir aprendiendo y ir consolidando ese aprendizaje en forma de evoluciones. Me gusta llamarlo evoluciones y no mejoras, porque hay gente que lo llama mejoras a todo y a veces son mejoras, a veces no. O sea, depende. Si funciona serán mejoras, si no, no serán mejoras. Entonces en este caso digamos que son implementaciones, evoluciones, etcétera. Y básicamente creo que sí, que el SDAC ya no estaría presente. No necesitarían, mejor dicho, esa salida de aire. O la salida de aire, claro, porque si volvemos a la foto anterior, vemos que aquí hay una entrada de aire por debajo de la línea verde. Ahí hay una entrada de aire para refrigeración de electrónica. Pero ahora a lo mejor no te interesa sacarla inmediatamente por al lado de la cabeza del piloto. Y sí llevarlo más atrás. Ya depende de lo que Ferrari considere y de lo que haya probado.
Otra cosa ya, esto ya es aparte, quería comentaros el accidente fortísimo que ha habido en el WEC, que gracias a Dios las medidas de seguridad han funcionado y bueno, no ha habido que lamentar daños personales. Pero como veis, en la recta de Kemmel muchas veces nos llevamos engaño porque el tiro de cámara, como se hace desde muy lejos, parece que los coches van muy despacio, hasta que ocurre algo así, ¿no? Es lo que os quería enseñar. Fijaos cómo en cuanto pierde el control el Chevrolet, cómo se choca, cómo el Porsche ahoga al Chevrolet. Creo que el Chevrolet intenta hacer la maniobra para intentar salirse del rebufo del Porsche, pero el Porsche le cierra. Y a partir de ahí se genera todo el caos, ¿no? En definitiva, como os digo, se va muy rápido y gracias a las medidas de seguridad y cómo están fabricados estos autos con esos componentes composites en fibra de carbono. Esa valla también, que como veis tiene una forma particular el hormigón precisamente para poder sujetar mejor el coche, ¿no? Y despedirlo, un poco que no se quede pegado, etcétera. Pues todo eso hace su trabajo y la verdad es que gracias a Dios no ha habido que lamentar, ya digo, ningún daño personal y eso es lo más importante. Ya los pilotos están bien. La carrera creo que se ha reanudado. Además, está aquí Isma, a lo mejor él nos puede poner más en contexto todo esto. Entre pillos poniendo. Fran, muy buena, bienvenido. Los de los guardabarros de Maranelo. De los guardabarros no voy a hablar. Prefiero no hablar. Lo único que sí os voy a decir, y se lo dije, mira, ahora que está Fran, voy a aprovechar que está aquí. Lo de los guardabarros, como os digo, se lo dije a Fran ayer. Es un tema que para el tema de correlación de datos y CFD y tal, esas formas tan simples, iba a decir sencillas, pero no son sencillas, son simples, se hacen precisamente para un primer estudio preliminar, para ese prototipo, para poder hacer un cálculo más rápido y tener los resultados antes. Luego ya se puede optimizar esa forma de mil y unas maneras, pero en principio se hace para eso. Entonces, bueno, de momento eso. Os digo porque lo tengáis en cuenta. Otra noticia también de esta tarde. Pato Ward. Efectivamente, como estáis viendo, fumata blanca. El motor le ha dicho adiós en el warm-up de la carrera de Indy. Sabéis que es la carrera del rutero, no es la Indy 500, pero que es el mes de mayo y que ya sabéis lo que pasa en el mes de mayo en Indy, así que será un mes muy importante. De momento para Pato no han empezado no están las cosas muy bien. No es normal ver este tipo de averías en los motores modernos, pero lo quería poner pues para que vierais lo que es. Voy a quitar el sonido, perdón. Ahora. Como veis, eso, no sé cuánto tiempo hacía que, por ejemplo, en Fórmula 1 hemos dejado de ver estas imágenes hace ya bastante tiempo. A lo mejor alguna esporádica hemos visto en la era híbrida, pero es verdad que no es normal. Y en Indy también han mejorado muchísimo en ese tema de la fiabilidad, pero a veces ocurren estas cosas. Motores puestos al límite, muchas revoluciones y, bueno, pues puede fallar un segmento, pueden fallar muchas cosas. Por cierto, os recuerdo, como curiosidad solamente, ya aprovecho que estas imágenes, os recuerdo que las juntas de culata de los motores de competición generalmente son simplemente anillos. No es una junta de culata como tal, como la que se utiliza en un motor de calle, que es una lámina completa con sus orificios para el paso de los pistones. En el caso de los coches de competición generalmente no se hace así, se reduce peso utilizando lo que son unos anillitos que lo que hacen es sellar solamente el cilindro, pero el resto, la unión entre culata y bloque motor se realiza, digamos, entre comillas, en crudo. En realidad lo que se hace es que en la culata se realiza una oquedad, es muy poco lo que se hace, como un asiento para que el anillo se quede ahí sujeto y no se desplace, ¿no? Y no se mueva y permita también la estanqueidad del cilindro. En el caso de los coches de competición.
También es verdad que en el caso de los coches de competición las tolerancias son muchísimo mayores que las de los motores de calle y eso también permite hacer ciertas virguerías. Y por último deciros pues que antes ya de empezar con lo de las suspensiones, que nos vemos a las 9:15 en el canal de Charlie Barazal. Aquí lo tenéis, Charlie Barazal Twitch. Daremos en directo la carrera de la Indy, así que si queréis una transmisión diferente y verlo de otra manera, pues ahí estaremos con Charlie para comentar la jugada. Y por último os recuerdo mi perfil de Twitter, porque aquí suelo estar más activo. También estoy en Blue Sky, pero es verdad que Blue Sky lo utilizo poco. Y en Instagram, que como dijo ayer el amigo Frank, y es verdad, me dedico a poner, pues de vez en cuando hago algún plato de comida, pues me dedico a poner esos platos y a compartirlos con la gente. Así que bueno, sin más... Sin más, el ladrillazo, gran premio bueno, dice. Acaba de banear el canal de Emilia el web en Twitch. Anda, ostras, pues estamos apañados. Bueno, como os digo, vamos a cerrar ya aquí y vamos a iniciar ya lo que son el tema de suspensiones. Y como estáis viendo, bueno, esa suspensión seguro que la conocéis. La suspensión tipo McPherson, posiblemente para eje delantero la suspensión más popular que podáis encontrar en el mundo del automóvil. Probablemente, muy probablemente, con un porcentaje muy alto, vuestro coche monte suspensión tipo McPherson en el eje delantero, porque además tiene, ahora hablaré ya de las ventajas y demás que tiene este tipo de suspensión. Y también, muy probablemente, os digan que la suspensión trasera de vuestro coche es una multibrazo, cuando en realidad es una McPherson con una pseudo McPherson que se denomina, con un tirante de reacción. Entonces, claro, como tengo 3 brazos, pues ya digo que es una suspensión tipo una suspensión multibrazo. Y bueno, es verdad que en el caso de una definición muy general o muy genérica de una multibrazo, ya os enseñé, de hecho, en suspensiones rígidas, una suspensión tipo multibrazo con un eje rígido, que también podía ser multibrazo sin ningún problema. Pero cuando nos referimos a suspensión multibrazo en el mundo de la suspensión independiente, nos referimos a otra cosa. Entonces os lo digo porque a veces en el mundo del automóvil se cometen esas pequeñas faltas. Yo tampoco, hombre, no voy aquí a pontificar, ni tampoco que se estén equivocando, ¿no? En demasía. Pero sí es verdad que, para ser más precisos, a veces a una pseudo McPherson se la puede llegar a considerar, mediante el uso de tirantes de reacción y tirantes longitudinales, se la puede llegar a considerar multibrazo cuando no lo es. No es una multibrazo como tal, o en la definición de multilink, ¿no? Pero bueno, eso también lo vamos a ver ahora más adelante. Como veis, la suspensión McPherson, lo primero que tiene, una característica fundamental dentro de la suspensión independiente, es que solo dispone de un brazo inferior en este caso, que puede ser un brazo, lo que es una barra, puede ser como estáis viendo, un trapecio, que sería lo que estáis viendo ahora mismo en imagen, o puede ser un triángulo, es decir, formado por 2 barras. Acordaros, esas 2 barras formaban un triángulo, la punta del triángulo que estaría en la mangueta de la rueda y los otros 2 extremos que estarían anclados al chasis mediante una articulación que permite el movimiento vertical. Además, con un trapecio o con una suspensión de doble de triángulo, ¿no? Tiene un poquito más de control longitudinal y reduce un poquito la masa no suspendida. Y luego tenemos lo que es la torreta que contiene el amortiguador. Una cosa os voy a decir, generalmente se coloca muelle y amortiguador juntos por economía de espacio, pero no es condición sine qua non para ser una suspensión McPherson que el muelle tenga que estar o compartir eje, en este caso, con el amortiguador. Puede ser suspensión McPherson con un muelle separado. Hay suspensiones, sobre todo en el eje trasero, McPherson y pseudo McPherson, que separan el muelle para bajar el centro de gravedad de la suspensión. En definitiva, como os digo, bueno, es una suspensión que solo tiene un brazo y que lo que haría las veces del otro brazo sería el propio amortiguador, la propia torreta. Esto da, pues, como en definitiva, pues como estoy diciendo, da muchísimo espacio disponible. Y claro, en los vehículos de motor delantero y tracción delantera, sobre todo motores delanteros transversales, van maravilloso porque tienes un montón de espacio disponible.
La suspensión, el invento, un segundito que pasamos la imagen. El invento se lo debemos a este señor que estáis viendo en la imagen, el señor Earl Macpherson, escrito Earle, y Macpherson, porque he visto en algunos sitios escrito mal, Macpherson es con A, M-A-C-P-H-E-R-S-O-N, Macpherson, no M-C, sino M-A-C, Macpherson. Este señor, como os digo, Earl Macpherson, este ingeniero, trabajaba para General Motors en los años 40. Mientras desarrollaba el Chevrolet Cadet, se le ocurrió la feliz idea. Ahí estáis viendo una suspensión de doble triángulo o paralelogramo deformable, o ya sabéis que se puede llamar de doble trapecio, de paralelogramo deformable, de doble triángulo, os lo recuerdo de anteriores vídeos. El tío Earl, sí. Earle. Este señor, en definitiva, estaba trabajando en una solución que diera más economía de espacio. Y entonces decidió, dándole vueltas a la cabeza, decidió probar un prototipo en el cual sustituía los dos brazos superiores de los dos tirantes superiores, o el triángulo superior, mejor dicho, y lo que hacía era adelantar el apoyo inferior del amortiguador, llevarlo a la mangueta directamente a la parte inferior de la mangueta, en conexión con el brazo, con el trapecio inferior o las barras inferiores. Y se dio cuenta de que se ganaba mucho espacio en anchura y por lo tanto, bueno, decidió patentarlo, pero la General Motors no estaba muy conforme con esa solución. Ahora os explicaré también los motivos que esgrimía General Motors, en definitiva, pero el señor Macpherson pues se marcha a Ford ya en los años 50. La Ford incorpora esta idea y claro, Ford muy inteligentemente piensa y dice, en mis vehículos pequeños tengo un problema, o sea, puedo meter motores transversales algo más grandes si quiero, porque ahora esta suspensión me va a permitir meter un motorcito más grande. Y voy a tener un buen acceso para mecánica, ¿no? En general. Pues dicho y hecho, los Ford ya en los años 50 incorporan esta solución del señor Macpherson. La solución la solución, como he dicho, de la suspensión Macpherson. Aquí tenéis un esquema básico de cómo es la suspensión Macpherson. Como os digo, el esquema básico consta, como he dicho al principio, de un solo brazo en la posición inferior y la propia estabilizadora como control longitudinal. Esto se hizo al principio así porque era también economía de espacio. Es decir, yo coloco la barra estabilizadora de tal manera que al final, cuando hago la barra estabilizadora en forma de C, en forma de U, y cuando entro en otra vez con mi barra estabilizadora hacia la suspensión, lo que hago es que al unirlo lo uno en un apoyo elástico y ese apoyo elástico va generando ese tiro de reacción que sujeta la rueda en el eje longitudinal. Ya sabéis que las suspensiones necesitan, o sea, mejor dicho, la rueda y la mangueta necesitan sujeción longitudinal y transversal para evitar que la rueda se introduzca debajo de la carrocería, se introduzca hacia adentro, mejor dicho, de la carrocería o se salga hacia afuera para evitar que la rueda se mueva hacia adelante o hacia detrás en movimiento parásito, cosa que sería muy perniciosa para la estabilidad del automóvil, y también para evitar el par de reacción en el giro y evitar que la mangueta gire con la rueda, porque al final se genera un par de reacción, sobre todo en los ejes motrices, que hay que contrarrestar. Entonces, para eso tienes que arriostrar la suspensión. En el caso de la suspensión Macpherson, como os digo, en el caso de la barra inferior, del brazo inferior, se coloca la estabilizadora como control longitudinal. Perdón. El brazo superior, como he dicho, se sustituye por la torreta del amortiguador. Repito, puede llevar el muelle o no, o puede llevar el elemento elástico o no, eso ya depende. Generalmente va a ser un muelle el elemento elástico que se use y además por economía se introduce dentro de lo que es la torreta del amortiguador, que se ancla al brazo inferior por un extremo y por el otro, o sea, por el extremo del brazo inferior a la parte inferior de la mangueta, y por el otro se ancla al chasis, a la parte superior, en lo que se denomina la copela. Esto, como veis, visto así en este esquema, y lo veis perfectamente si lo estuviéramos viendo de frente, forma un triángulo. Si nosotros trazáramos una línea desde el anclaje 0 hasta el anclaje donde está la copela, la parte superior, y luego trazamos la otra línea de eje y por el brazo, formaría un triángulo. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo en la vida, ¿no?
Antes de explicaros eso, os tengo que decir que el triángulo visto de frente, el pivote de dirección se coloca en la punta del brazo inferior. Es decir, la mangueta va a girar sobre el pivote. El pivote de dirección se va a colocar en esa punta, donde se ancla al lado del anclaje del amortiguador. Incluso muchas veces el amortiguador se ancla encima de ese pivote. La mangueta se ancla de forma rígida a la torreta, pero se ancla en esa rótula de dirección para que la rueda pueda girar. Eso en ejes directrices, en ejes directrices y motrices, o directrices solamente. En ejes traseros también hay suspensión, como he dicho, pseudo McPherson, pero ahí no hace falta ese pivote de dirección y se pueden hacer otras cosas para mejorar un poco la suspensión. Como os digo, la torreta en este caso sí es un verdadero brazo telescópico y actúa comprimiéndose, es decir, va a ser realmente el tirante el tirante de la suspensión, va a actuar como tirante de la suspensión, en este caso como un tirante a compresión. Estirará gracias al elemento elástico cuando la fuerza cese. Ya sabéis que el elemento elástico almacena la energía y luego la devuelve, y el amortiguador se encargará de que eso no se haga de una manera brusca y absorberá parte de esa energía para que no haya trepidaciones ni cosas raras. Al final, aquí lo importante es sobre todo la rigidez de los anclajes, muy importante porque tenemos pocos anclajes y las ruedas ya sabéis que son muy jodidas a la hora de transmitir esfuerzo. Y lo segundo y más importante es que el brazo telescópico, lo que es la torreta, tiene que ser lo suficientemente resistente para aguantar todos esos esfuerzos, porque no hay brazos de... Tenemos solo la estabilizadora como a modo de tirante de reacción, pero en realidad no es un tirante de reacción, y tenemos solo el brazo inferior, entonces la torreta tiene que aguantar el resto del peso de todo el sistema. La ventaja, como llevo diciendo desde el principio, es el poco volumen que ocupa, permitiendo un buen espacio, e incluso en las partes, en los ejes traseros permite también un maletero bastante amplio, sobre todo en anchura. Pero la gran desventaja es precisamente el triángulo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando la rueda asciende, como veis aquí en la imagen, la rueda asciende y describe un movimiento que es circular, o lo que es lo mismo, estamos cambiando la caída de la rueda conforme la rueda asciende o desciende. Es verdad que lo que es el strut, la torreta, se suele colocar inclinada para inducir caída negativa, pero la caída va a ir variando conforme se vaya comprimiendo. Es decir, vamos induciendo mayores caídas conforme la rueda va subiendo, va ascendiendo. Y claro, eso hace que el comportamiento del vehículo no sea todo lo preciso que se puede conseguir con una suspensión de doble triángulo. Ya os dije en el vídeo anterior que posiblemente la suspensión de doble triángulo sea la solución, cinemáticamente hablando y dinámica, más perfeccionada que haya en cuanto a suspensión independiente. Pero es verdad que ocupa más espacio. Te ocupa más espacio y eso tienes que lidiar con ello. La suspensión de este tipo, McPherson, ocupa menos espacio, pero claro, tiene la cortapisa de que ahora mi rueda, cuando describa ese movimiento vertical, va a cambiar su caída. La caída de rueda va a sufrir cambios en movimiento, y eso pues claro hace que el coche no tenga un comportamiento lineal perfecto. Entonces, ¿cómo afecta un amortiguador a la dureza variable? Un amortiguador de dureza variable en la McPherson. A ver, un amortiguador, como su propio nombre indica, es un elemento que lo que hace es absorber energía. Lo único que estamos cambiando con un amortiguador de dureza variable es la capacidad de absorción de energía. Es decir, la cantidad de energía que nosotros queremos que absorba el amortiguador para que no se transmita al chasis. La diferencia en el comportamiento, hombre, pues que va a ser más suave o menos suave, pero lo que es la dinámica vehicular, lo que es ese cambio, esa caída negativa o ese cambio de caída, etcétera, va a seguir siendo exactamente igual. Lo único que estamos cambiando es que el coche se va a comportar o más suave o más rígido. Ya está, no va a haber un cambio en la dinámica vehicular. Es decir, va a seguir teniendo los mismos defectos y las mismas virtudes en la suspensión McPherson con un amortiguador de dureza variable que con un amortiguador pasivo, normal.
De hecho, luego es que esta suspensión, ahora que me preguntas por la de doble paralelogramo, esta suspensión es una derivada de la de doble paralelogramo. Lo he dicho hace un momento. Earl Macpherson, el señor Earl, lo que hizo fue, o Early, no sé si sería así la pronunciación, lo que hizo fue sustituir los dos brazos superiores de paralelogramo deformable por una torreta mucho más robusta. Ya está, no se hizo otra cosa. Entonces, claro, tienes esa pérdida de control de la caída de la rueda. Que es además la diferencia principal que hay con una de paralelogramo deformable. Entonces, bueno, a lo largo de los años también os tengo que decir que se ha ido trabajando para conseguir cambiar esa tendencia, ¿no? Esas cosas. Uno de los primeros cambios que lo hizo el señor Colin Chapman en su Lotus Elan fue precisamente utilizar una pseudo McPherson, el sistema Chapman, que fue una mejora de ese McPherson. Ahora lo vais a ver. Aquí veis el Lotus Elan. El Lotus Elan tenía un chasis backbone, que llaman los ingleses, un chasis en columna vertebral, que no es más que lo que estáis viendo. Una viga central fuerte, muy fuerte, y una carrocería puesta encima de esa viga central y todos los elementos alrededor de esa viga central. Claro, esa viga central pesa 1,5 kg y es fuerte como ella sola, pero tiene bastantes ventajas ese tipo de chasis. Ya lo expliqué en su día también en vídeos que hice sobre el chasis. Y una de las ventajas es precisamente la alta rigidez que tiene este chasis. Y bueno, el señor Colin Chapman se aprovechó de ello. Necesitaba, en el pequeñito Lotus Elan necesitaba espacio, por eso fue que utilizó el esquema McPherson para la suspensión trasera. Pero claro, os he dicho antes que en el esquema McPherson tenemos el problema de ese cambio de caída de la rueda. Y claro, ¿qué ocurre? Que a mí no me gusta tener, ¿no? Que... Dice Jero, era un colgado. bueno, Isma, pues ya está. Tú haz como el camaleón. Tú divides, ¿no? Divides así la visión y ya está. Como digo, volviendo al tema, que me desvío, al final, volviendo al tema de la pseudo McPherson que utilizaba el sistema Chapman, ahora lo vamos a ver aquí en esquema. Colin Chapman lo que hizo fue al final lo que consigue Colin Chapman, o lo que consiguió Colin Chapman con este sistema, era inducir caídas negativas desde prácticamente desde una mayor caída negativa y controlar esa caída negativa mejor. No permitir que se comprima tanto la suspensión y sobre todo no permitir que haya un cambio de esa caída tan grande como hay en una McPherson habitual. Entonces, ¿cómo lo hizo Colin Chapman? Pues como veis ahí en el esquema, el conjunto Chapman, que es como se denomina, o sistema Chapman, sustituye el brazo inferior por el propio semieje de la transmisión. Es decir, y luego lo que tenemos abajo es un subchasis que es a donde anclamos, que es un subchasis que tiene anclajes articulados, es donde sujetamos luego la torreta del amortiguador, pero la torreta no va a la mangueta. En este caso no la anclamos a la mangueta. Y el tema, como os digo, es que el semieje, ese palier, es el que hace las veces de brazo inferior. Entonces desligamos un poquito lo que es la inercia del movimiento de la suspensión con lo que es, para controlar mejor la caída, ¿no? Con lo que es el movimiento propio de la torreta y el amortiguador. En definitiva, el sistema Chapman, como veis, tiene mucho más inclinada la torreta de lo que generalmente suele estar en una McPherson. Por cierto, no lo he dicho antes, en las McPherson delanteras hay dos inclinaciones a tener en cuenta. Una es, por supuesto, esta que estáis viendo así de frente. Bueno, os voy a poner la imagen que os puse del esquema básico de la McPherson. Y ahora volvemos otra vez adelante. ¿Veis cómo se induce también caída negativa? Esto en realidad es un esquema básico. Generalmente en los vehículos turismo no se coloca tan inclinado, suele ir un poco más vertical, pero sí tiene una cierta inclinación, alrededor de 1,5 grados, 2 grados. Y si lo miramos desde el lateral, es decir, estuviéramos mirando la llanta veréis que la torreta tampoco está totalmente vertical, sino que tiene cierta inclinación, un poquito de inclinación hacia atrás. Y si no es la torreta la que tiene esa inclinación, es el trapecio inferior, el que veréis que está
como un poco retrasado. Y eso se hace así para cambiar lo que se llama el ángulo caster, que es el ángulo de avance. Y ese ángulo de avance es el responsable, por ejemplo, de que las horquillas de las bicis y las horquillas de las motos tengan esa inclinación que tienen, para evitar precisamente el hecho de que haga un caballito invertido, ¿no? Aunque al final pueda hacerlo, pero es más difícil. Y sobre todo para que a la hora de acelerar en un vehículo tengas un mayor control de la dirección, y a la hora de frenar también tengas un mayor control de esa dirección. Por eso se coloca, por eso se utiliza ese ángulo. Y el ángulo caster es lo mismo, un grado y medio, no se utilizan ángulos mucho mayores. En competición sí, en competición las cosas se llevan un poco más exageradas, pero bueno, la competición exige otras cortapisas. Un segundo, ahí. El siguiente intento que os voy a enseñar es de un señor italiano que seguramente más de uno de vosotros habréis oído hablar de él, de Sergio Camufo. Hombre, de Colin Chapman seguro que habéis oído hablar casi todo. Sergio Camufo es responsable de este sistema de suspensión pseudo McPherson, que como veis también tiene separada, ¿veis? La torreta va a la mangueta de la rueda, pero luego tenemos ahí, como os he dibujado en amarillo, las flechas de los brazos longitudinales de control y del brazo longitudinal de control y de los brazos transversales de control. Y esa línea roja en discontinuo es un subchasis para sujetar precisamente esos dos brazos longitudinales, esos dos brazos transversales. La suspensión Camufo es una interpretación de la McPherson, otro tipo de suspensión o interpretación de la suspensión McPherson, en la cual nosotros colocamos, para mayor control de la caída de la rueda, colocamos esos dos brazos transversales. Y esos dos brazos transversales, además, de hecho, lo que hacemos es reducir masas no suspendidas, porque podemos colocar una torreta más fina gracias a ese brazo de control longitudinal, que puede ser un brazo tirado o puede ser un brazo arrastrado. Eso ya dependiendo de lo que tú quieras conseguir. Generalmente van a ser brazos tirados, generalmente. Y el tema es que esta suspensión lo que hace es controlar mucho mejor la caída, porque esos dos brazos transversales obligan a la suspensión McPherson a no tener tanto recorrido. Es verdad que estamos perdiendo recorrido de suspensión, eso puede ser malo en cierto tipo de situaciones, pero en general, como estamos hablando de vehículos turismo y no te interesa tampoco tener mucho recorrido de suspensión, aquí controlas mucho mejor esa caída precisamente por ese recorte de ese recorrido. Como ejemplo os puedo poner del sistema Camufo. Se presentó en el Lancia Beta por primera vez, también hace ya muchos años de aquello, y luego sería usado en muchos vehículos italianos, tanto Fiat como Lancia. Además sirvió de inspiración de unas suspensiones que a lo mejor alguno habréis oído hablar de ellas, de las tipo Quadralink, que se usaron en los Ford Mondeo aquí en Europa, con el famoso, ¿cómo se llamaba aquello? El Control Blade, me estaba acordando ahora. Fue otra reinterpretación más de todo este tipo de suspensiones, de los Ford Taurus Sable o de los Mondeo Contour, ¿no? Y también en vehículos asiáticos, los Nissan Primera, los Toyota Celica también usaron el sistema Camufo. Es verdad que reinterpretaron este sistema y colocaron otro tipo de brazos diferentes, pero en definitiva era eso, inducir esa inclinación a los brazos transversales para evitar que la rueda luego cambie mucho su caída conforme vaya comprimiendo la suspensión. Y la torreta la desligo un poco en ese aspecto de tener que sujetar en longitudinal y en transversal, y la libero. Entonces la torreta puede ser más estrecha y reduzco masas no suspendidas. Y ya por último, en cuanto a McPherson, seguramente habréis oído hablar de este sistema, que generalmente aquí en España los periodistas les gusta mucho nombrarlo, el famoso sistema de suspensión McPherson con pivote desacoplado, o hyperstrut, que es como se denomina en inglés. Y denominaciones de esta suspensión seguramente habréis leído muchas. En Ford se llamaba Revonucle, el grupo PSA le llamaba pivote desacoplado directamente, y otra gente que le llamaba hyperstrut, ¿no? Y demás. Bueno, muchas denominaciones para un mismo tipo de esquema, que aquí los chicos de Kilómetro 77 la verdad es que lo han dibujado genial. Como veis, una McPherson tradicional, la tenéis a la derecha, veis dónde está anclado la torreta, como he dicho antes, de manera rígida a la mangueta. La torreta tiene inducida cierta inclinación, para eso permite ese ángulo de giro de la rueda, esa caída negativa.
y veis cómo está el brazo inferior y cómo al final de ese brazo inferior, debajo de la mangueta, está el pivote de dirección, donde la mangueta va a poder hacer ese giro. Bien, veis cómo la estabilizadora, que os lo he dicho antes en forma de U, cómo hace las veces también de cómo hace las veces de control longitudinal de la suspensión. Pero bueno, eso ya sería de otro tema de hablar. Ya os lo he comentado antes. Veis la inclinación que tiene aquí el pivote. Y veis cómo ese pivote llegamos a la copela. Directamente, si trazamos la línea desde el pivote pasando por el buje, llegaríamos hasta la copela de mi amortiguador, de mi conjunto strut, ¿no? De mi muelle y amortiguador. La torreta, vamos, básicamente, dicho así. ¿Qué hicieron? ¿Qué hacen los sistemas RevoNucle, pivotes desacoplados, muchos de este tipo de sistemas? El sistema básico sería este, luego cada fabricante hace un poquito su interpretación, ¿no? Volvemos a lo mismo, tenemos un brazo inferior exactamente igual que cualquier McPherson, tenemos nuestra torreta exactamente igual que cualquier McPherson, pero amigos, aquí ahora hay unos cambios sustanciales e importantes. Lo primero de todo, el brazo inferior ahora se desacopla de ese pivote de dirección. El pivote de dirección, como veis, queda en la mangueta la que realmente tiene que girar. Y veis dónde está situado el pivote, que está señalado en naranja. Y veis la línea de pivote, como de repente ahora lo hemos desplazado y ya no va a llegar a la copela, sino que se va a quedar fuera de esa copela. Ahora os explico esto también, que esto tiene su denominación. Ese pivote ahora lo hemos desplazado, o mejor dicho, el eje de la torreta, de mi torreta, lo hemos desplazado hacia adentro y hemos dejado el pivote hacia afuera. En este caso concreto, veis dónde está el pivote y veis que ya está, por eso se llama de pivote desacoplado, porque ya no está en el brazo inferior ese pivote. Y hemos hecho una estructura aparte para unir la torreta a ese brazo inferior, para que haya más control entre la torreta y ese brazo. Con esta suspensión que se consigue un mayor control de la caída de la rueda y un mayor control del movimiento transversal precisamente de esa rueda. La estabilizadora sigue siendo usada para control longitudinal. En algunas de estas suspensiones se utiliza tirante de reacción, tirante lateral, para control longitudinal y liberar también a la estabilizadora, o colocar una estabilizadora más fina y no tener que usar una estabilizadora gruesa, que ya sabéis, el problema de la estabilizadora es que cuanto más gruesa es, más rígida es, más rígida me vuelve también la suspensión y entonces puede volverse un poco más incómoda. En definitiva, RevoNucle de Ford, etcétera, todo lo que queráis, es todo lo mismo. El pivote lo saco fuera de mi brazo de control. Y eso tiene muchas ventajas. Una de ellas es precisamente que ahora el offset o el radio de pivotamiento ha cambiado. Ahora tengo un radio de pivotamiento diferente, más tengo, como veis, una caída de rueda menos negativa que en el caso de la McPherson tradicional, y por lo tanto no voy a tener luego esa variación tan grande de esa caída de la rueda. Y en el caso del offset de la dirección, lo que consigo también es cambiar un poco, digamos, puedo conseguir cambiar ese centro de balanceo de la suspensión y llevarlo un poquito más bajo. No hay mucha diferencia con una McPherson en eso, pero se puede conseguir. Y bueno, suele usarse en vehículos más prestacionales. Por ejemplo, el Ford Focus, los RS, que había que poner 300 caballos, 310 creo recordar, en el eje delantero. Esto ayudaba bastante a controlar un poco, pero seguía siendo un coche muy subvirador en aceleraciones fuertes desde a baja velocidad, porque a fin de cuentas no es fácil poner en un eje delantero más de 300 caballos sin que haya problemas de motricidad. Esto ayuda mucho, pero no hace milagros. Pero bueno, quería que lo vierais porque las denominaciones comerciales a veces llevan a engaño. Parece que estamos hablando de algo hiperespacial o tal, y luego resulta que son ideas muy ingeniosas, sencillas, pero que son fáciles de explicar y que no tienen nada que ver con la denominación comercial. El diferencial, sí, en los RS. De todas maneras, repito luego que la motricidad se ve un poco comprometida. Si fuera un coche de tracción trasera sería más sencillo, pero bueno. Sí, bueno, la Tesla realmente utiliza suspensiones McPherson. Es una cosa que también quería comentar, porque sé que me comentaron en vídeos anteriores la suspensión Bose, que era la electromagnética, etcétera.
Aquí solo hablo de esquemas, entonces claro, ahí lo que estamos hablando son de elementos amortiguadores que son diferentes a un elemento pasivo. En realidad al final el esquema de una suspensión es lo que os estoy enseñando, pero luego yo puedo ir cambiando los elementos elásticos y amortiguadores por otros elementos que me vengan mejor o que ocupen menos espacio o mil y unas razones diferentes. Pero el esquema sigue siendo el esquema. Y en el caso de la suspensión de, por ejemplo, del Ford Focus RS que estábamos hablando ahora, la delantera sigue siendo una McPherson. De pivotes desacoplados, una Hyperstrut, una Revonucle, como quieras llamarla, pero sigue siendo un esquema McPherson. Es lo que quiero que veáis. Que a nivel ingeniería cambia la cinemática del. La cinemática y la dinámica puede cambiar un poco, pero. Sobre todo la cinemática, pero. Pero al final volvemos a que el esquema básico sigue siendo exactamente el mismo. Y pasamos a la siguiente suspensión. Ya la última. Ya la famosa multilink o multibrazo, que a veces hay veces que se confunden las suspensiones, por eso he puesto este dibujo de Audi. A veces se confunden las suspensiones de paralelogramo deformable con tirante de reacción con una suspensión multibrazo. Esto es una suspensión de paralelogramo deformable. Esto es una suspensión de doble triángulo. Lo que pasa que Audi la denomina multilink. Bueno, cada uno llama a su hijo como quiere, ¿no? En definitiva, bueno, lo que sí os quiero explicar es una cosa. ¿Veis dónde está la torreta? Con amortiguador y la torreta y el muelle. Esto es un eje delantero, un eje directriz. Os he señalado con ese dónde está el motor de todo el sistema, el mecanismo de dirección. Y os he señalado en verde dónde están las vialetas de dirección. Y dónde está el pivote, dónde está el pivote de la mangueta, el pivote de dirección. Y quiero que os fijéis en una cosa, cómo Audi saca esa pieza, ¿no?, para sujetar el strut por dentro de lo que es la suspensión de paralelogramo, como tiene los brazos inferiores, que no lo he señalado, pero bueno, estaría ahí el trapecio inferior, como tiene los dos brazos de control transversal superiores, la mangueta que está dibujada con línea discontinua, cómo está estirada para poder hacer esa conexión, y así tenemos un muy buen control de movimiento de la suspensión. Pero esto es una suspensión de paralelogramo deformable con tirante de reacción. He señalado ahí en naranja el tema. Y la estabilizadora, como veis, donde va conectada, como control longitudinal también. En definitiva, estamos ante una suspensión, repito, una suspensión evolucionada de un paralelogramo deformable. ¿Se la puede llamar multibrazo? Pues sí, se la puede llamar multibrazo. Como también podemos llamar a las suspensiones de muchos vehículos todoterreno avanzados que son de eje rígido, se las puede llamar multibrazo. Tienen brazos de control longitudinal y brazos tirantes de reacción. Luego yo puedo denominarla multibrazo sin ningún problema. Pero claro, el multibrazo tal y como lo entendemos en suspensión independiente, pues hombre, es otra cosa. Una suspensión multibrazo en suspensión independiente es una suspensión de mínimo 3 brazos para controles longitudinales, transversales y un tirante de reacción. Eso es lo mínimo que se puede pedir. Y luego conjunto muelle amortiguador que puede, o conjunto elemento elástico amortiguador, que pueden ir juntos o pueden ir por separado. Generalmente en ejes traseros se colocan por separado para bajar el volumen que ocupa la suspensión, aunque me ocupe un poquito más de volumen interno, pero bajo el centro de gravedad y me viene muy bien. Así que eso, en este caso Audi la denomina multilink. ¿Es correcto? Pues sí, claro, tú la puedes denominar multibrazo, no hay ningún problema. Pero ya os digo, para que veáis que esto es una suspensión de paralelogramo deformable. Ya está, no hay que darle más vueltas. Si pasamos al siguiente esquema, esto es una multilink. Como he dicho, una multilink básica. ¿Por qué multilink, no? ¿Por qué se utiliza este tipo de suspensiones, sobre todo en vehículos turismo? Bueno, como llevo explicando todo este tiempo, la suspensión, bueno, la rueda, mejor dicho, se mueve en el espacio tridimensional. Entonces, nosotros tenemos 3 ejes para movimiento y en total 6 grados de libertad. Yo me puedo mover en abscisa hacia la zona positiva o hacia la zona negativa de la abscisa o de la X. Me puedo mover en la ordenada o en la Y hacia la zona positiva o negativa, o me puedo mover en el eje Z también hacia la zona positiva o negativa. Entonces eso me da 6 grados de libertad en el movimiento de la rueda, aparte de la rotación de la rueda sobre su propio eje.
Entonces, ¿para qué coloco tantos brazos de control longitudinal, transversal, etcétera? Pues precisamente para eso, para arrostrar y para ir quitando grados de libertad a mi rueda. Lo ideal es que mi rueda solo pudiera girar sobre su eje y el resto del movimiento pues fuera solo absorber o sea, subir y bajar, pero no desplazarse nunca ni hacia adentro ni hacia afuera ni generar reacciones. Entonces, en una suspensión multilink, la más sencilla, hay al menos un brazo de control longitudinal, otro transversal y un tirante de reacción. Serían esos tres brazos. Entonces, aquí donde encontramos esos controles, bueno, pues tenéis el brazo de control longitudinal dibujado en rojo, está la flechita roja. El brazo de control transversal, que lo veis en azul. Luego tenéis los dos brazos inferiores también de control transversal. Se podrían considerar esos tres brazos y el longitudinal. Y el amortiguador. Como veis, amortiguador y muelle aquí sí van separados. Como he dicho antes, en ejes traseros interesa llevarlo separado porque así consigues bajar ese centro de gravedad y te viene mejor también para un piso más plano del maletero y más bajo. Y si tienes que colocar depósito de combustible, etcétera, pues también tienes algo más de espacio luego para el maletero. En definitiva, es una suspensión la más sencilla de todas. Veis dónde está la barra estabilizadora al lado de las líneas rojas también, donde va. Pero ya os digo que aquí la barra estabilizadora puede ser más fina porque ya tenemos brazos de control longitudinal. Estas suspensiones, sobre todo las multilink, lo que consiguen es un control perfecto o casi perfecto, mejor dicho. Siempre hay algún tipo de reacción parásita. La física es así de jodida. Pero aquí se mitigan muchísimo ese tipo de reacciones. Siempre vas a tener, en este caso concreto no, porque no es un eje motriz, entonces no vamos a tener par de reacción en la rueda, pero si tenemos debido a la resistencia a la rodadura, la rueda sí va a generar cierto movimiento parásito que va a hacer que va a intentar arrastrar a la mangueta. Pero bueno, para eso está la mangueta anclada rígidamente y para eso tienes todos esos brazos de control, para precisamente que la rueda no arrastre a esa mangueta. Y en definitiva, los amortiguadores, como veis, pueden ser mucho más pequeños. El muelle tampoco hace falta que sea tan fuerte como un muelle de otro tipo de suspensiones, porque en definitiva tenemos mayor control con los brazos y además también tenemos mayor resistencia de esa suspensión y por lo tanto podemos liberar un poco de trabajo al amortiguador y al muelle. Liberar de trabajo al amortiguador sobre todo significa no calentarlo tanto y que el amortiguador tenga una vida útil mayor, aun siendo un amortiguador pasivo. Por eso las suspensiones multibrazo tienen fama de ser bastante estables y sobre todo bastante cómodas. Es más fácil conseguir un reglaje aceptablemente cómodo y sobre todo estable y lo suficientemente ágil dentro de un orden con una suspensión multibrazo que con otro tipo de esquema. Con una de paralelogramo deformable también pasa eso. Se puede conseguir, es más fácil también conseguir eso. Lo único que ocurre es que el paralelogramo deformable ocupa bastante volumen. Entonces usarlo en vehículos turismo a veces no se busca no usar eso. Entonces para eso está la solución multilink, que me lleva todos los brazos hacia la parte inferior de mi coche. Y como os digo, en definitiva, el sistema más sencillo sería ese, el de un brazo longitudinal, un brazo transversal, tirante de reacción. Y liberar, repito, de trabajo al amortiguador. Liberar un poco de ese trabajo y por lo tanto, pues, puedes reducir también masas no suspendidas, cosa que siempre es bueno. Una suspensión multilink ya más apropiadamente multilink, ¿no? Propiamente dicha, aquí la veis, aquí ya tenéis un eje motriz. Y tenéis una multilink ya más típica de un eje motriz, con sus tirantes con su tirante de reacción, que lo tenéis aquí dibujado. En la flecha es el pequeño tirante que hay aquí en la parte inferior. Tenéis los dos brazos superiores, tenéis los dos brazos estampados inferiores o trapecios inferiores, donde van también situados y anclados el amortiguador y el elemento elástico, en este caso un muelle. Generalmente van a ser muelles, ocupan relativamente poco espacio y funcionan muy bien. Y como veis, el palier, ¿no?, que va hacia la rueda. Aquí sí se va a generar un par de reacción en el giro de la rueda, porque claro, mi palier está empujando a la rueda, por culpa de la resistencia a la rodadura se va a negar a girar y entonces hay que superar ese par y puede arrastrar a la mangueta. Entonces para eso tenemos todos esos brazos de control. Y lo mismo que os he dicho en el caso anterior, el amortiguador va a ser bastante más pequeño, no hace falta que sea un amortiguador tan robusto como una McPherson, porque podemos liberar de ese trabajo al amortiguador.
Así que, en definitiva, como os digo, esta es la solución adoptada, que por cierto, este tipo de soluciones está un poco más moderna, pero este tipo de soluciones, el primero que la introdujo fue Mercedes con el 190E en las versiones W200, 201 o 203. No sé si lo tengo apuntado por aquí. Que creo que no, creo que se me olvidó apuntarlo. Pero bueno, ya os digo, la pionera fue Mercedes en los años 80 de este tipo de solución multibrazo en el eje trasero motriz. En ejes traseros que no eran motrices ya había habido otros intentos de multibrazo. Los japoneses en ese aspecto han llegado a perfeccionar el multibrazo hasta un punto exquisito. Os puedo recordar a vosotros el Honda Accord como ejemplo, los Toyota y otros coches japoneses, el Nissan Primera, que realmente han llegado han llegado a un punto de exquisitez en este tipo de diseño de suspensiones bastante interesante. Y se está popularizando muchísimo el uso de multibrazo en los ejes traseros, y en los ejes delanteros está empezando también a usarse porque, claro, debido a las masas a los pesos de los vehículos actuales, que han crecido en ese aspecto, han engordado bastante, una multibrazo viene bastante bien para el control de movimiento. Y ya os digo, en definitiva es añadir más brazos de control para conseguir un mayor, valga la redundancia, control del movimiento de la rueda en ese espacio tridimensional, para arriostrar lo más posible, para quitar todos los grados de libertad posibles que se pueda a la rueda y dejar solo el movimiento vertical. En este caso ya no hay esa caída negativa inducida que va aumentando o disminuyendo, sino que la caída ya la rueda ya siempre mantiene prácticamente una caída. Hay una pequeña diferencia, ¿no?, en compresión y en extensión, pero muy pequeña, tan sumamente pequeña que es prácticamente imperceptible, salvo que sea un piloto profesional y que esté en un circuito. En definitiva, una suspensión con un refinamiento de funcionamiento que no tiene ningún otro tipo de suspensión. En cuanto a esquema, me refiero, porque si hablamos de refinamiento de suspensión, habría que irse a las suspensiones de Citroën, a las famosas suspensiones de brazos tirados de Citroën, con la hidroneumática, que como refinamiento no ha habido otra suspensión igual. Pero volvemos a lo mismo, estamos hablando del cambio de un elemento amortiguador y de un esquema de suspensión con tirantes longitudinales, de doble brazo longitudinal o de brazo arrastrado. Al final lo que marca la diferencia en la hidroneumática es el famoso uso del aceite y del gas, ¿no?, del nitrógeno. O sea, en la amortiguación, básicamente. En este caso concreto, la multibrazo te permite usar un sistema pasivo y ser muy refinada. Tanto como esa suspensión, no lo va a ser en la vida. A no ser que utilices ya lo que son los elementos elásticos neumáticos, que también os enseñé, los famosos fuelles o balones neumáticas, y un amortiguador con leyes de funcionamiento, un amortiguador magnetorreológico o un amortiguador de dureza variable, electrónicamente, preferible. Si estamos hablando de eso, una multibrazo con esos elementos puede llegar a ser tan sumamente refinada como la hidroneumática de Citroën. Una multibrazo de por sí ya es un sistema muy refinado. Si encima le añadimos un elemento elástico amortiguador mucho más refinado que cualquier elemento pasivo, ya es la leche, ¿no?, como decía aquel. Y esa es, por ejemplo, la famosa suspensión Bose o demás electromagnética, pues será eso precisamente, es el uso de una McPherson o de una suspensión multibrazo y colocarle esos amortiguadores especiales, y entonces, claro, consigues un refinamiento de funcionamiento que no tiene una suspensión pasiva convencional. Pero os repito y os insisto, en una suspensión multibrazo con elementos pasivos, con elemento elástico y amortiguador pasivos, la suspensión multibrazo, si esos elementos están bien tarados, tiene un refinamiento más que aceptable de funcionamiento. Es una suspensión muy cómoda, pero al mismo tiempo muy estable y muy capaz, muy capaz. Entonces, ya os digo, en ese aspecto no creo que se pueda quejar el ocupante de un vehículo que lleve ese tipo de suspensión. Vamos, si habéis viajado en un Mercedes en la parte trasera, los Mercedes con multibrazo lo habréis notado. En Audi, en BMW, incluso los mismos Citroën y Peugeot que han llevado también y que llevan este esquema en algunos de sus vehículos ya de gama alta.
Así que bueno, y ya hablando de multibrazos, pues claro, llegamos a la competición y en la competición usamos multibrazos y sobre todo en la que más nos gusta, en la Fórmula 1, a pesar de cómo está últimamente la Fórmula 1. Eh, ¿Cómo? A ver, estoy leyendo algo, desplazado al interior, vale. Si deberían incluir los amortiguadores de dureza variable. A ver, siempre va a ser más cómoda con un amortiguador de dureza variable. La diferencia entre un amortiguador de dureza variable o un amortiguador convencional, pasivo, va a ser el tema el tema de la durabilidad del amortiguador. Generalmente un amortiguador pasivo, si es un amortiguador de doble cuerpo y de doble tubo con depósito adicional, etcétera, con una valvulería que esté bien, claro, es un amortiguador bastante más caro. Suelen ser amortiguadores que tienen una confiabilidad y una durabilidad muy alta y son amortiguadores que llegan a tener un control también de la situación bastante elevado y al final no vuelven al coche incómodo, pero el coche se vuelve más estable. Y no tienes que meterle una suspensión de dureza variable, repito. Hay mucho mito con el tema de la dureza variable, sinceramente. Y no en o sea, una suspensión pasiva bien tarada puede llegar a ser muy refinada, lo suficiente, acabo de decir ahora con el esquema multibrazo, puede llegar a tener una suspensión lo suficientemente refinada y no hace falta utilizar ese tipo de artimaña. Que si la utiliza, oye, pues mejor, bienvenido sea, pero no hace falta cierto tipo de suspensiones si están bien taradas. No les hace falta el uso de un amortiguador de dureza variable o de un muelle neumático, por ejemplo, una balona. No lo considero imprescindible. Lo que sí es imprescindible para una suspensión son el elemento elástico, el amortiguador y los brazos de control. Esos sí son los tres elementos que son imprescindibles en una suspensión. Si no hay uno de esos tres elementos, la suspensión no puede funcionar. Y más física y menos electrónica. Pues yo soy... Depende de los casos, ¿no? Si lo que quieres es simplemente un coche que sea extremadamente cómodo, pues sí, hombre, la electrónica viene muy bien. Ahora, si lo que quieres es un coche para conducir y para disfrutarlo, yo creo que es mejor siempre una suspensión pasiva, pero eso ya también es opinión mía personal. Y bueno, seguimos, como digo, en competición. Sabéis que en competición de monoplaza sobre todo, y en algunas competiciones también de barquetas y algún tipo de... Y algún tipo de... Iba a decirlo, algún tipo de competición, ¿no? Especial, se utilizan lo que se denominan suspensiones multibrazo también, derivadas de las de paralelogramos deformables, en este caso suspensiones por barras de empuje y por barras de control. En el caso de los monoplazas de Fórmula 1, que es lo que nos ocupa, pues ya sabéis, las famosas configuraciones push rod y pull rod. Que la diferencia fundamental entre una push rod y una pull rod es que son exactamente iguales, o sea, son una suspensión multibrazo con 5 brazos, tiene doble triángulo y un brazo de reacción. En este caso, tirante push rod de reacción que actúa a compresión, por eso os pongo la flecha roja mirando hacia el balancín y veis como la rueda asciende y lo que haría mi tirante es comprimirse, o sea, comprimir, ¿no? Tratar de comprimir siempre se trata de comprimir lo que es el muelle, ¿no? El elemento elástico, pero en este caso concreto sería empujar o sea, se comprime mi barra. Y en el caso de la pull rod es todo lo contrario. Cuando la rueda asciende, lo que hace es tirar de mi... O sea, el tirante, que por cierto aquí lo he dibujado mal, esa flecha roja debería estar mirando hacia la rueda, no hacia el rocker. Perdonadme, en la pull rod la flecha sería todo lo contrario, sería en la dirección hacia la rueda. En este caso concreto lo que haría sería tirar del amortiguador, del elemento elástico, perdón. Y el elemento elástico lo que haría es negarse a estirarse, básicamente. Así funcionan una y otra. Cinemáticamente son exactamente iguales. Dinámicamente cambia un poquito. Una pull rod es más fácil buscarle un centro de balanceo más bajo. En una pull rod hay que hacer hay ciertos condicionantes y tienes que elevar un poco el triángulo superior. En fin, hay que hacer una serie de cosas para poder bajar ese centro de balanceo. Es un coche lo que te he dejado en el WhatsApp. Luego lo miro, Fran.
Y en definitiva, bueno, este es el esquema básico que se utiliza en competición de monoplaza, pull rod, push rod. ¿Por qué? Pues por los open wheel, sobre todo por un motivo sencillo. La rueda no se puede carenar, puedo alejar las ruedas todo lo que quiera de mi chasis, puedo estrechar el chasis todo lo que a mí me dé la gana también, dentro de todo lo que pueda compactar, por supuesto. Y entonces lo que hago es tener muy compacto todo el sistema de suspensión en el interior de mi chasis, todo lo que se denomina la suspensión interna, que son el elemento elástico, el amortiguador y las estabilizadores. Luego hay elementos amortiguadores, ya sabéis que está el Head Spring, están los dampers, en fin, bueno, eso ya podríamos entrar en materia, pero en definitiva son elemento elástico amortiguador y la estabilizadora. Y lo que son mis barras de control y mis barras de empuje están en el exterior, están fuera. Ya sabéis, anclajes a la mangueta son anclajes articulados, precisamente para permitir el movimiento de brazo. Anclaje articulado al chasis, no siempre, ahora os diré por qué. Muchísimas gracias Refined CX por ese seguimiento del canal, espero que te guste el canal, espero poder estar aquí más a menudo, sinceramente, a ver si puedo tener más tiempo y poder hacer más vídeos por aquí y compartirlos con vosotros. Y nada, lo dicho, muchas gracias por el follow. Y nada, otro más que se suma a la familia del canal. Muchísimas gracias. En definitiva, como os digo, eso, los apoyos a la mangueta, que son articulados, y generalmente los apoyos al chasis eran también articulados. Y digo eran, porque ahora, con el uso de las nuevas fibras de carbono, se ahorra peso si esos apoyos se hacen rígidos. Y diréis, ¿un apoyo rígido? ¿Cómo puede ser eso? Y ahora, entonces, ¿cómo se mueven los brazos de suspensión? Bueno, antes de enseñaros lo que es un apoyo rígido, os voy a enseñar un apoyo articulado, en este caso de un IndyCar. En una foto de Xavi Gásquez, lo podéis buscar en Twitter como Xavi Images, Xavi Images. Es fotógrafo en Fórmula 1 y también en otras competiciones. Es uno de los jefes de graining, del medio graining, y en definitiva tiene unas fotos que son chulísimas y que yo me he aprovechado muchas veces de él para compartir con vosotros y todo el destripe, ¿no?, de muchas partes mecánicas de los coches. Esa bandera americana. En definitiva, bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Pues como he dicho, una suspensión multilink, en este caso, como he enseñado antes, el trapecio superior, que estaría formado de ese triángulo superior, veis ahí las flechitas amarillas. Debajo estarían los trapecios inferiores, que aquí solo se ve uno de los trapecios, pero bueno, está tapado por el carenado que hay en la parte inferior. Veis los palieres de la transmisión, porque estos coches, como la inmensa mayoría de monoplazas, son tracción trasera. Y luego veis el tirante de reacción, en este caso un push rod, en azul, esa flechita en azul. Veréis dos flechitas pequeñas en azul, ahora os explico también, pero antes de eso veis que están los balancines, los rockers, que son esa pieza donde va el tirante de reacción y donde conectamos los elementos principales, los dampers y los elementos elásticos principales, los que funcionan en lo que se denomina el balanceo o el roll, que se denomina en inglés, en el giro, básicamente. Entonces mi tirante push transmite a ese balancín, el balancín, claro, gira sobre un eje de rotación y lo que hace es comprimir mi elemento elástico. El amortiguador, en las barras donde van, que veis ahí las flechas en morado, como las he colocado, esa barra es la de la amortiguación y va a evitar que el elemento elástico devuelva luego toda la energía. Las barras naranjas son de las estabilizadoras. La estabilizadora está detrás de esta imagen, no se ve en la imagen, está la regulación de la estabilizadora. Son dos barras que lo que hacen es rigidizar un poco el sistema para evitar que el vehículo incline demasiado por culpa de la inercia. Y luego hay dos pequeños tirantes de reacción, que son esas dos flechas que os he puesto ahí también en azul. Esos dos tirantes de reacción para evitar ciertos movimientos, para evitar vibraciones y ciertos movimientos parásitos. Esto es una suspensión típica de un vehículo de monoplaza de competición, suspensión push rod, que es usada en una inmensa mayoría de monoplazas de competición. Y en el caso de los Indy es bastante más robusta que en otras competiciones debido, bueno, pues a las características del auto y a las características que se exigen en la propia competición.
Y en definitiva es una suspensión. El esquema cinemático es bastante sencillo. En dinámico los cálculos son bastante más complejos. Y en el caso de los Fórmula 1, aquí tenéis otra imagen también muy buena de Xavi. Veis, os he indicado el mecanismo de dirección en naranja, en esa elipse. Ahí tenéis todo el mecanismo de dirección, todo el paquete del mecanismo de dirección. Y tenéis el triángulo superior, que veis como tiene una configuración denominada anti-dive, muy exagerada. Todos los vehículos de competición suelen llevar una configuración anti-hundimiento o anti-dive. Pero en el caso de la Fórmula 1 actuales, y debido a las restricciones aerodinámicas y demás, pues ahora viene mejor usar una configuración mucho más agresiva en ese aspecto. En la... que me llevo el micro. Perdón. En la parte inferior veis el otro triángulo de la suspensión, que os lo he dibujado ahí. También lo mismo con una configuración anti-hundimiento, menor en este caso porque no hace falta, y el tirante de reacción en azul. Y las flechitas rojas son los apoyos en el chasis de esos brazos, ¿no? de suspensión. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en Fórmula 1, para ahorrar peso, ahora los apoyos se hacen rígidos. Se hace de manera rígida, o sea, están empotrados en el propio chasis. Y diréis, ostras, y entonces no puede rotar, ¿no? No hay una rótula, no hay una articulación sobre la que yo pueda hacer girar, ¿no? mi brazo. Pues no la hay. Y no la hay por un motivo muy sencillo, porque se ahorra peso. Y lo segundo es que las fibras de carbono actuales, es verdad que se está consiguiendo cierta elasticidad en las fibras de carbono que hace 20 años, 25 años, pues no se conseguía. Y entonces esa propia elasticidad de la fibra de carbono permite ese movimiento. Como la suspensión de un Fórmula 1 yo no quiero que tenga un recorrido muy largo, de hecho los recorridos de suspensión de un Fórmula 1 son muy cortitos, estamos hablando de no creo que superen no creo que superará por muy poco el centímetro, si acaso. Y claro, son suspensiones extremadamente rígidas, estoy harto de decíroslo. Y vamos, y lo repetiré todas las veces que haga falta. Y son suspensiones que tienen unos recorridos muy pequeñitos. Entonces, me puedo ahorrar el peso de esas articulados, de esa unión articulada. Y como todo esto se hace, los cálculos a fatiga de esas suspensiones, pues se tiene en cuenta. Se sabe las vibraciones que van a sufrir. Y se sabe que, bueno, de hecho los brazos de suspensión son de los elementos más resistentes de un Fórmula 1. Aguantan unas cargas impresionantes. Lo que pasa es que hay un problema, son bastante esbeltos y claro, cuando hay un impacto en la línea longitudinal de los mismos es difícil que lo absorban bien. Por eso se parten muchas veces. Y dice la gente, uy, qué frágil es No es frágil, es simplemente que son muy resistentes y muy fuertes en cierta dirección del esfuerzo. En la otra dirección no son tan fuertes porque en principio no están pensados para trabajar en eso porque no lo necesitan. Y así poder ahorrar peso. Y en definitiva, pues ya digo, el tema de la suspensión de un Fórmula 1 ha evolucionado tanto que hoy día, ya digo, no hace falta esos apoyos articulados móviles o esos apoyos elásticos. Y es la propia elasticidad del propio brazo, que por eso son tan esbeltos, los que permiten el movimiento de la rueda en vertical. Eso se tiene en cuenta a la hora de calcular la elasticidad del sistema de suspensión, por supuesto que hay que tenerlo en cuenta. Lo primero que hay que tener en cuenta es la rueda. La rueda ya es el primer elemento elástico que tú dispones, el neumático, ¿no? Propiamente dicho. El neumático está hecho de goma o de algo parecido a la goma. El neumático contiene aire y tiene una capacidad elástica determinada. Los brazos de suspensión tienen otra capacidad elástica determinada. El único brazo de suspensión que está articulado es el tirante, porque tiene que estarlo. Pero los otros brazos, los de control, esos están totalmente rígidos. Entonces hay que tener en cuenta la capacidad elástica de esos brazos de suspensión también. Y a partir de que ya tengo en cuenta esa capacidad elástica de mi neumático y de esos brazos, entonces cuando ya puedo empezar a pensar en cómo voy a tarar los elementos elásticos internos de la suspensión. Es decir, los famosos muelles hechos que no son muelles, que son elementos elásticos formados por arandelas Belleville hechos de fibra de carbono, y el famoso head damper y el head spring,
que también están hechos de fibra de carbono. Todos los elementos elásticos ya de los Fórmula 1 actuales, en los ejes delanteros, ya son elementos de fibra de carbono hechos de arandelas Belleville, que ocupan muchísimo menos espacio e incluso se utilizan los tirantes, suspensión. No sé si os acordáis de cuando hablaba de las suspensiones rígidas, de suspensiones rígidas con cierta capacidad de libertad de movimiento en el sistema en cuanto al uso de la suspensión de brazos tirados con un eje torsional, ¿no? Bueno, pues en Fórmula 1 también se utiliza ese tipo de solución con eje torsional que conecta derecha e izquierda para precisamente esa pieza de fibra de carbono tratar de retorcerse para evitar que la rueda se mueva libremente. En definitiva, como os digo, pues son suspensiones muy complejas que se han vuelto además más complejas, pero siguen siendo pasivas. Entonces siguen teniendo esas limitaciones de lo que es una suspensión pasiva. Así que bueno. Y por mi parte, pues deciros que ya hemos terminado ya con el sistema de suspensiones en vehículos automóviles, porque ya expliqué, creo que son las características principales, los elementos principales, que como ya os he dicho y os repito, y podéis verlo en toda la saga, los elementos principales son elemento elástico, elemento amortiguador y brazos de control y brazos de reacción. Sobre todo los brazos de control, más que los de reacción son un añadido. La estabilizadora es otro añadido. No es necesario para el funcionamiento de una suspensión. Pero los que sí son indefectiblemente necesarios son brazos de control, elemento elástico, elemento amortiguador. ¿Puede funcionar una suspensión sin elemento amortiguador? Sí. De hecho las hay. Pero son un poco peleagudas a ciertas velocidades. A partir de... y no hay que elevar mucho la velocidad para que empieces a tener problemas con la inercia. Y nada, en definitiva, pues esta serie ya terminó. Gracias, por fin, ya me la quito. No voy a... Hombre, iba a decir me la quito de encima, hombre, tampoco es eso porque no me supone ninguna pesadez. Simplemente no he tenido tiempo de poder completarla antes. Y no... Bueno, y ya, como he dispuesto de ese tiempo, pues ya terminamos con las suspensiones. Y ya seguramente la próxima vez que os hable de suspensiones entraremos más en materia ya en suspensiones de eso, de vehículos de competición, de Fórmula 1 sobre todo, que sé que os interesa mucho y ya os explicaré un poquito mejor. En fin, en definitiva, como os digo, chicos, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por los comentarios. A Fran ahora miraré el coche a ver qué pasa, a ver qué pasa con el coche. Y como digo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por el apoyo. En definitiva, gracias, nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea mañana. Ya veré a ver el tema. Y nos escuchamos, al menos, dentro de un rato. Chao y hasta la próxima. Adiós.